Y hemos estado transmitiendo con todo. Disculpen que estábamos transmitiendo y queriendo ponerlo bien, lo de Facebook, allá en todas las naciones que nos están escuchando. Saludos, muchas bendiciones. Que el Eterno le esté bendiciendo allí donde usted se encuentra, amados. Esta es la hora mesiánica. Mi nombre es Zulma Pleites Herrera. Y estoy dando mi nombre porque hay muchos que están entrando y preguntan cuál es mi nombre. Entonces yo soy la hermana, la Hot Zulma, a su servicio. Y vamos a empezar con una pequeña bendición para que sea el Eterno llevando este programa en sus manos. Y todo aquel que nos escucha sea bendecido con esta palabra, con este estudio que vamos a tener el día de ahora. Y decimos, bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torá. Mas te ruego, Yahweh, Elohim nuestro, que la palabra de tu Torá sea dulce en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, en la casa de Israel, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Por ella misma bendito sea Yahweh, que enseña Torá a tu pueblo. Y todo esto lo pedimos en el nombre bendito, ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mashiach. Amén y amén. Entonces, amados, este día nos habíamos quedado en el capítulo 23 de Lucas. Y primeramente el Eterno nos dé tiempo para poder terminar el tema de este día. Y vamos a empezar en el capítulo 44 y vamos a leer. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre las ares hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y cuando dice aquí es como a mediodía, como las 12 p.m. Empezó a oscurecerse sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció completamente. Entonces nos da una idea de que hubo como un eclipse. Y también se rasgó el velo del lugar Kadosh Kadoshim. Y se describe en Éxodo, este velo, si usted lo puede buscar en Shemot, Éxodo 26, en el capítulo 31, y también usted lo puede encontrar en Éxodo 38, 18, donde este velo interior separaba el lugar Kadosh, y en el lugar Kadosh donde estaba el incienso y estaba también el candelero y la mesa de los pan de proposición.
Y en el lugar Kadosh Kadoshim se estaba el arca del pacto y el propiciatorio. El historiador Josefo relata que el velo tenía como 10 centímetros de espesor aproximadamente. Este velo se renovaba cada año y que no podía ser roto por la fuerza en que se tirara de caballos a caballos, de ambos lados de lo que es el velo. Este velo impedía el acceso a la presencia de Elohim a todos, excepto al sumo Cohen. Era el único que podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Y no era todo el tiempo, amados. Era una vez al año. Y ese era en Yom Kippur. Y nadie podía estar ahí adentro, solo que estuviera designado entrar. Ahora bien, pero cuando se rasgó en dos con la muerte de Machía, Yahshua era el intercesor que nos libre de todo pecado para poner o para poder quedar o poder entrar al lugar Kadosh. Para todos aquellos que buscan a través de Machía acercarse a Elohim. Y todo aquel que quiera hacer techuvá, pero lo han traducido como arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es golpearse el pecho, amados. Es un cambio de vida, pero un cambio de vida que ya está estipulado por el Abacadosh. Y todos tenemos acceso a través del arrepentimiento al lugar Kadosh, Kadoshim. Y vamos a ir al libro de Hebreos, donde se nos confirma que de lo que estamos hablando. Y leemos así. Es en el capítulo 10, en el verso 19. Y dice así la lectura. Así que Ajín, teniendo libertad, así que hermanos, teniéndole libertad para entrar en el lugar Kadosh por la sangre de Machía, por el Derek, el camino. Entonces hay dos cosas. Por Machía y por el Derek, el camino nuevo y vivo, el consagrado para nosotros a través del velo, esto es en su carne. Y si usted ve aquí, hay dos cosas bien importantes. El velo de carne era el cuerpo del Machía y tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, donde está el Rúa del Abacadosh, del Eterno, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo que Él consagró para nosotros a través del velo, esto en su carne, y teniendo nosotros un sumo Cohen, Gadol, un sumo, lo han traducido como un sumo sacerdote, sobre la casa de Elohim. Acerquémonos pues con un lev, con un corazón sincero, en plena certidumbre de emuná. Y certidumbre es mansedumbre. Con emuná, con fe. Purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí encontramos otro simbolismo. La agua pura es la Torá, las instrucciones del Abacadosh. Esa es la única agua pura que puede cambiar nuestro ser. Porque Él no se equivoca, amados. Y vamos también a leer en Efesios qué es lo que nosotros somos privilegiados a través del Corbán de Machía. Y dice así, Efesios 2, en el capítulo 11 hasta el 20. Y dice así, por tanto recuerden que ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisos. Aquí Pablo está hablando en otro tiempo, cuando ustedes eran gentiles.
Porque cuando recibimos a Machía, nosotros somos injertados en ese verdadero olivo, que es Israel. En otro tiempo eran llamados incircuncisos por los llamados circuncidados, que es hecha con mano en la carne, porque ustedes en el tiempo aquel, está hablando del tiempo pasado, estaban ustedes sin Machía y sin Elohim. Entonces, bien claro acá, el apóstol Pablo está hablando en otro tiempo. Ahora, cuando nosotros recibimos al Machía, ya ese es otro cuento, ya esa es otra cosa, porque lo declara la Escritura. Ya somos nuevas criaturas en Machía Yahshua. Y vamos a seguir la lectura de lo que es Lucas. Y dice así en el capítulo 46, y dice así: entonces Yahshua clamó a gran voz y dijo: Abba, en tus manos encomiendo mi rúa. Y habiendo dicho esto, expiró. Este verso que Lucas describe, porque eso fue lo que sucedió, que Machía Yahshua clamó con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi rúa. Esto lo encontramos en el Salmo. Por eso nosotros debemos de saber que cada cosa que Machía hizo está escrito, amado. Entonces la Torá nos confirma todos los hechos de Machía. Y vamos al Salmo 31 en el capítulo 5 y dice así: en tus manos encomiendo mi rúa, dice el Salmo, si usted busca en su casa y así lo va a encontrar. Tú me has redimido, oh Yahweh, Elohim de verdad. Y seguimos en el 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio esplendor a Elohim diciendo: verdaderamente este era un hombre justo, un sadik. La palabra justo en hebreo es sadik, que significa uno que observa o practica la ley, la Torá de Elohim. Machía no vino a abolir la Torá, sino a completarla y a cumplirla. Eso debemos de estar muy, muy, muy presente. Y vamos a ir a Mateo 5, donde Machía está hablando de la Torá, de la mal llamada ley. Y vamos a decir en el capítulo 17, y dice así: no piensen que he venido para violar la Torá o lo dicho por los profetas. No he venido a violar, sino para cumplir, porque de cierto digo yo a ustedes, hasta que pasen los chamaín y la ares, no pasará ni una yod. ¿Y qué es una yod? Es una letra pequeña del alfabeto hebreo. Es la más pequeña de todas, pero grande a la vez, porque el Eterno es la primera letra del Eterno mismo. Y dice: no pasará ni una yod o una tilde. ¿Y qué es una tilde en hebreo? Es una kot. Son unas coronitas que llevaban antes las palabras hebreas. Ahora lo hacen en el hebreo cuadrado, es muy diferente, porque ya no le ponen las coronitas. Ni una tilde ni una kot, ejad, de la Torá, hasta que se lleve a cabo todo. Así que cualquiera que viole uno de los mandamientos pequeños es esto, y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los chamaín. Mas aquel que haga y los enseñe, él será llamado grande en el reino de los chamaín. Porque yo digo a ustedes, si no es mayor vuestra justicia de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los chamaín. Ahora, todos los que leen todo esto, pero no se fijan en el capítulo 20, que dice:
si su justicia no es mayor que los fariseos y los escribas, no podrán entrar. ¿Y por qué el Mashiach dice eso? Bueno, si nosotros nos vamos a la historia, los fariseos y los escribas cumplían Torá. Entonces dice, si estos que practican la Torá y el gentil que venga y no le supere en justicia a ellos, no podrá entrar. Porque lo está diciendo el texto bien clarito si lo entendemos. Porque no se trata de justicia de hombre. Está hablando la justicia del Eterno. Si usted se va a los Salmos, el capítulo 19, del 119, usted se da cuenta que la justicia del Eterno es su Torá, la mal llamada ley. Y también les dice, no piensen que he venido para violar, sino para cumplir. Y otros dicen, Yahshua ya la cumplió por mí. No, amados, eso no trabaja así. Nosotros tenemos que tener obras de justicia. Y las obras de justicia están en la Torá. Son los mandamientos, amados. Los mandamientos del Todopoderoso. Y vamos a seguir en el capítulo 48. Y dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este acontecimiento y viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces vemos bien que toda la multitud, de ver todo lo que ocurrió y presenciar todo aquello sobrenatural, el eclipse, los terremotos, la oscuridad que cubrió la tierra, se golpeaban el pecho arrepintiéndose, porque se dieron cuenta que Él era el justo y sobre todo que Él era el Mashiach. Ellos tanto que anhelaban ver al Mashiach, como el día de ahora. Y de lejos observaban los conocidos de Él y también las mujeres, todo lo que sucedió en ese día. Y seguimos el 50. Había un varón llamado Yosef de Arimatema, ciudad de Yahudá, el cual era un miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Elohim y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ello. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua y quitándolo lo envolvió en una sábana y puso en el sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y ahí lo dejamos, porque vamos a ver lo que pasó acá. Yosef era el miembro del consejero del Sanedrín, era uno de los consejeros. Era del lado de Arimatema, que en hebreo es Jaramatayín. Este hombre fue el que pidió el cuerpo de Yahshua, porque él no estaba de acuerdo con ellos sobre lo que hicieron con Yahshua. Es que así es siempre. Siempre no vamos a estar de acuerdo en la maldad, porque este hombre era un justo, dice lo que es la Besorá de Lucas. Y lo envolvió en lienzo y lo puso en el sepulcro cavado en la roca, el cual él era nuevo, no había sido usado por nadie. Y esto también está escrito, yo se los leía en el capítulo 53 de Yeshayahu. Perdón. Está bien. Vamos a seguir el 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo.
55. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de Shabbat conforme al mandamiento. Luego estaba por comenzar la preparación de Shabbat. Y el Shabbat, según las escrituras, comienza el anochecer. ¿Cómo así? Que termina el siguiente día al anochecer. Va el día de tarde a tarde. Aquí en Occidente es diferente. Se rigen por el calendario gregoriano y no por el del Creador. Errando así lo que quiere decir el texto. Porque, como le digo, el día comienza desde el anochecer hasta el anochecer del siguiente día. Ese es un día, según las escrituras. Y seguimos en el 55. Estas mujeres que estaban ahí eran bien valientes porque ellas no se fueron, estuvieron ahí hasta el final con él. Y hasta vieron donde lo pusieron, lo sepultaron. Y se regresaron y prepararon las especies. Y descansaron según el mandamiento. Y lo que podemos observar aquí del mandamiento, estas mujeres habían andado con Mashiach, Yahshua, el Mesías, ya habían creído en él, ya habían reconocido que él era el Mashiach. Entonces estas mujeres siguieron cumpliendo los mandamientos, porque aquí lo dice el relato. En ningún momento Mashiach les dijo que no obedecieran los mandamientos, como se enseña hasta el día de ahora, que dicen que después de Mashiach ya no podemos cumplir mandamientos, que ya tenemos la autoridad nosotros para violar los mandamientos, enseñando que las personas se pierdan, porque la Torah es el camino, es las instrucciones de vida que le agrada al Abacadosh. Entonces esto es bien tremendo y ellos viven como quieren vivir y no es así, amado. Por eso es que caemos en desobediencia. Y cuando usted está en desobediencia con el que lo creó a usted, está en desobediencia con todo mundo. Porque si no se sujeta a él, no se va a sujetar a nadie. Esto es sencillo. Y vamos a ir al capítulo 24. Vamos a ir avanzando porque queremos terminar el tema ahora. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Adón Yahshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro al suelo, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha vuelto a la vida. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea clavado en el madero, y vuelva a la vida al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras. Entonces, cuando las mujeres fueron al sepulcro, eran ya de madrugada todavía. Estaba oscuro y llevaban especias aromáticas, pero cuando llegaron y se dieron la sorpresa, fue que ya la piedra estaba removida, y entraron y el cuerpo del Adón Yahshua ya no estaba allí. Y eso es un triunfo para nosotros también. Y las mujeres se quedaron perplejas al no ver al cuerpo de Mashiach, y luego he ahí dos varones parados con vestiduras resplandecientes, y vinieron con temor, agacharon su rostro. Los varones les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado.
se ha levantado de los muertos. ¿No se acuerdan de los que les habló cuando estaba todavía en Galilea con ustedes? Les pregunta el Malaj, porque el Machía, cuando ya se estaba acercando el día de su muerte, él les decía lo que iba a ocurrir, pero ellos estaban velados, no le entendieron, y los varones le decían, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en mano de pecadores y fuere clavado en el madero, y se levantará el tercer día. Hasta ese momento las mujeres se acordaron de las palabras de Yahshua. Las palabras de Yahshua se cumplió, y lo que está en la Tanaj referente a su muerte también está escrito en los profetas. Y vamos a ir a Oseas, porque no solo la prueba de Jonás, no la señal de Jonás solamente, sino que vamos a ir a Oseas, que también habló sobre lo que Yahweh había destinado para restitución a través del Cordero para Israel. Y vamos a ir a Oseas 6, y dice así, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Y así pasó, 2000 años nos dio vida. Y dice después, en el tercer día nos volverá a la vida. Porque cuando usted tiene vida eterna, esa es la verdadera vida. Y viviremos delante de Él. Aleluya. Esto es maravilloso. La Besorá declara que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Yahweh, a través del corbán de expiación de nuestros pecados, Él nos libertó a través de Yahshua. Nos dio vida. Y estamos esperando el tercer día para volver a la vida. ¿Y no se emociona usted? Pues sabe que yo sí. Porque yo estoy esperando ese próximo día, el tercer día, donde le veremos tal como Él es. Y vamos a seguir el capítulo 9. Y dice así, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a leer hasta el 13. Eran Mirjá de Magdalena y Johanna, Mirjá, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los talmidines, a los discípulos. Mas ellos le parecían locura la palabra de ella, y no la creían. Pero levantándose Kefas, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si te das cuenta, las mujeres fueron valientes, muy fieles, que se quedaron con Yahshua hasta el final. Mujeres que dejaron todo por seguirlo y servirle al Rey de Reyes, Yahshua el Machía. Y ellas, al darse cuenta de lo que les dijo, los Malak se fueron inmediatamente a avisar a lo ocurrido a los Chalías, a los discípulos. Y ellos no creyeron lo que ellas les llevaban de anuncio. Pero Kefas fue el que corrió al sepulcro y solo encontró los lienzos y asombrado se fue de regreso a su casa. Entonces, amados, vemos acá que hay un misterio. ¿Por qué el Machía se reveló a las mujeres? Porque fueron las primeras que corrieron al sepulcro. Bueno, usted me dirá, bueno, fueron a ungirlo, y cuando se dieron cuenta de que no estaba, se encontraron con el Málaga ahí. Pero más adelante, si usted se va a la Besorá, la historia, fue él
ya resucitado que se les apareció a las mujeres. Primero, porque si vemos, todos los discípulos anduvieron con él, pero fueron ellas que estuvieron hasta en su muerto y hasta fueron a ver dónde lo pusieron. Estas mujeres eran decididas a todo. Y ahí encontramos la valentía de la mujer y por qué el Eterno le mostró primero al Machilla resucitado. Esa es una virtud que debemos apreciar nosotros las mujeres, porque ahí nos está dejando un mensaje. Ahora bien, usted revise cuál es ese mensaje. Que a la mujer la han tenido como que es la última, pero el Eterno la aprecia. Es lo maravilloso de su creación, porque la hizo tan frágil y débil. Y dice que Él ama a los sencillos, a los humildes, y al altivo lo ve de lejos. Que no se nos quite siempre de la mente eso, que debemos de hacer como Él, manso y humilde. Y vamos a seguir. Dice así el capítulo 13. He aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Yahshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conocieron, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosa? Y ellos les dijeron: de Yahshua el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. Ese mismo día iban de Toshalía, y aquí nos dice que era Cleofas, que es el mismo Simón. Pero de aquí lo traducen del griego. Iban para Emaús, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, y ellos iban hablando de todas las cosas que habían pasado. Y caminando como unos 22 kilómetros desde Jerusalén, que de repente Yahshua se acercó y caminó con ellos. Y ellos como desconfiados y disputando entre ellos. Y sus ojos estaban velados, no lo conocieron. Y como no lo conocieron, él empezó a hablar con ellos, a preguntarles: ¿qué pláticas son estas? Les pregunta. ¿Y por qué están tristes? Y Cleofas le dice: eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días. Precisamente en estos días. Y Yahshua responde: ¿qué cosas? Y dijeron: Yahshua el Nazareno, en hebreo es Nazarín, el Nazareno, que fue profeta, Naví, Gibor, poderoso, Befoal, en obra, Lipenei, ha Elohim, delante de Elohim y delante de todo el pueblo. Entonces ellos reconocían que fue profeta, que era poderoso en palabra, en obra, ante de Elohim y de todo el pueblo. Eso no lo puede negar nadie, porque los escritos quedaron también. Vamos a seguir en el capítulo 20. Y como le entregaron los principales coanín y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le clavaron en el madero. Pero nosotros estábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto no ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, lo que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión del Malach, de los ángeles, enviados mensajeros de Yahweh, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, esto afirma que efectivamente Yahshua estuvo 3 días como estaba profetizado. Y ellos replican: pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero efectivamente Yahshua con su muerte hizo el rescate, redimió a Israel. Pero ellos pensaban que Yahshua los iba a redimir diferentemente. Por eso es que ellos no reconocieron, no vieron la obra redentora. Pero después se dieron cuenta de eso. Ellos querían que los rescatara en diferentes circunstancias. Pensaron que Mashiach iba a ser una armada para redimirlos, para libertarlos del imperio romano. Pero Mashiach lo hizo como ya estaba profetizado, como está en las escrituras. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos en circunstancias, en momentos difíciles de nuestra vida, que queremos que Elohim mueva su mano y o mande hasta malas para que nos rescate. Pero siempre Yahweh, él hará según como él crea conveniente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar en él siempre, poner toda nuestra confianza en él. Y es difícil cuando estamos en problemas, cuando no vemos la salida a nuestra vida. Pero debemos seguir caminando en que no veamos nada, en que el camino sea oscuro. Pero sabemos que él estará allí si tú clamas a él. Entonces estas mujeres vieron la visión de los malas y le dijeron que Yahshua vive. Entonces algunos de nosotros fueron al sepulcro y no lo vieron. Yahshua les dice: insensatos, falta de conocimiento, pesados de su lev, pesados de su corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces, amados, aquí vuelve a repetir Mashiach todo lo que habían hablado los profetas. Y eso es lo que tiene que usted hacer. Para usted saber lo que iba a hacer el Mashiach, tiene que irse a las escrituras, porque esta es la evidencia más grande que nosotros tenemos. Vamos a seguir al capítulo 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su esplendor? Es como una pregunta. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en toda la Tanaj, lo que de él decían. El maestro de maestros estuvo ahí y abrió la Tanaj y les dijo: mira, paso por paso donde estaba escrito de él. ¿Acaso no era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su cabot? Comenzando desde Moshe. Se estaba refiriendo a Moshe, porque desde el principio está las profecías de Mashiach. Moshe escribió según como fue inspirado por el Rúa de Yahweh, y también los Naví que hablaban de él, y le explicó todo lo escrito de lo que decían acerca de él. Entonces, amados, desde la Torá, los Naví, la Tanaj,
habla de Machía. Y como que ahora dicen que la ley ya no, que ya no sirve. Entonces, Hasatán te ha engañado. Pero es tiempo que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Porque la Torá, la ley, da testimonio de Yahshua. Porque Él es la Torá viviente. Los profetas, la Tanaj, y todo es testimonio de Machía. Y eso me llena de gozo porque yo ya lo veo desde Génesis hasta Revelaciones, yo lo veo en todas las etapas. Pero abra su mente y su corazón, porque el Eterno no trabaja con corazones duros. Él mismo te cierra el entendimiento cuando tienes un corazón duro. Yahshua es el Machía. Comprueba el plan de Yahweh para todo aquel que en Él cree y le busca y desea caminar con Él a través de su Torá, sus instrucciones. Las religiones te dirán, la ley ya no, pero Yahshua te dice, sí, porque ellas dan testimonio de mí, porque cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará, no pasará. Porque así está el mundo. Ellos dicen una cosa y la Torá dice otra. Y esto que dice Yahshua, cielo y tierra, no va a pasar. Todo eso va a pasar, pero mi palabra no pasará. Entonces nos damos cuenta que estas profecías mesiánicas están cumplidas. Cabe decir que hay más de 556 pasajes de la Tanaj, de ley y profetas, escritos. Y todos ellos tienen pasajes como figura de Machía. Y les traje unos cuantos para que se den cuenta. Vamos a ir al Salmo 130. Y dice así, amados. Esperé yo a Yahweh, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahweh más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana esperé Israel a Yahweh. Porque Yahweh, con su rajamín, su misericordia y abundante redención, con él. ¿Quién es el que redime? Yahweh es el que redime. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y esta profecía se cumplió, amados, en Lucas. Anote, Salmo 130, y nos refiere a Lucas. Se cumplió esta profecía. Capítulo 1 de Lucas en el capítulo 68. Y nos dice Lucas, en la oración que hace Zacarías, padre de Johanán, el sumergidor, Juan el Bautista, que le conocen, y dice así las escrituras. Bendito Yahweh, el Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, ¿quién nos visitó? Yahweh. Él visitó y redimió a su pueblo. Y levantó a nosotros un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Entonces, amados, la Tanaj siempre está relacionada con el Brit Hadashah, porque eso fueron lo que hicieron los Chalía, los apóstoles. Machía mismo les fue indicando paso por paso a dónde hablaba de él. Y vamos a ir a Yeshayahu, Isaías 59:20, donde nos habla de la redención del Redentor. Y dice así, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Dice Yahweh, y esto será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Rúa mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh,
desde ahora y para siempre. Entonces, esto nos queda muy claro que toda su palabra nunca va a dejar de ser y que siempre estaremos teniendo sus palabras en nuestra boca y en la boca de nuestros hijos. Y la palabra hecha carne es Yahshua el Mashiach. Y vamos a ir al 28, seguimos en el 28. Y dice así, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. 28 hasta el 31. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A ellos llegaron a Emaús donde ellos iban, pero Yahshua siguió caminando con ellos. Esto lo estamos leyendo. Pero Yahshua siguió caminando con ellos. Iba como yéndose más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Porque era tarde, entonces entró con ellos, se sentaron a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio, como todo una costumbre judía. En ese momento le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y el 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros, en nuestro leve, en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, la Tanaj. Y decían el uno al otro, como en forma de pregunta, ¿acaso no estaba ardiendo en nuestro corazón, en nuestro lebaní, en nosotros, cuando él hablaba a nosotros en el camino? Y nos abría las escrituras, ahí decían, una de las sensaciones, yo creo que más grandes que ellos tuvieron, verdaderamente. Cuando estamos en el primer amor, eso sucede. Abrimos las escrituras y sentimos a Mashiach ardiendo adentro de nosotros. Es algo sobrenatural. Si no lo ha sentido, usted debe de sentir esto. Usted debe de ir a las escrituras con un corazón humilde y deseando encontrar al Mashiach que está palpado ahí. Ese sentimiento que sentimos que traspasa nuestra mente física y nos lleva a un peldaño más de espiritualidad que es imposible de explicar. Y seguimos el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha vuelto a la vida el Adón verdaderamente y ha aparecido a Shimón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partiendo el pan. Y decían, ellos se preguntaban, si usted lee bien las escrituras, ahí hay como una pregunta, ¿y acaso no ardían en nuestro corazón? Así sucede, hermanos. Yo quiero transmitirle lo que yo he sentido. Es maravilloso. Ese mismo día que pasó eso, ellos ya no durmieron, se regresaron ese mismo momento a Jerusalén. Y estaban los talmidines, todos estaban reunidos. Y ellos le dijeron, en verdad el Adón se ha levantado de los muertos. Y cuando ellos estaban hablando esas palabras, se le apareció entre medio de ellos. Es tremendo. Mientras ellos estaban dando las noticias de lo ocurrido,
que les había pasado en el camino. Y dijo, cuando se les apareció entre medio de ellos que estaban allí, les dijo, Shalom Aleichem. No dijo paz de Cristo. Esa es una palabra que la han traducido mal, porque el Cristo tampoco no aparece en las Biblias hebreas. Esa es una traducción del Cristo, del Christos, del griego. Pero la palabra que dijo es Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y luego ellos se espantaron que si, como que era un rúa, un espíritu. Pero Yahshua les dijo, ¿por qué se alarman? Y que vinieran y le tocaran sus manos y que le palparan y vieran que era un cuerpo físico de verdad. Aquí nos da un paralelo de cómo van a ser nuestros cuerpos cuando seamos redimidos completamente. Y les mostró él mismo sus manos y sus pies. Y esto va a volver a ocurrir, amados. Está en las Escrituras que un día él mismo va a mostrar sus manos y sus pies a todo Israel. Él se presentará así como se fue, enseñando sus manos y sus pies. Y todo ojo le verá y vendrá a defender a Israel. ¿Por qué le digo? Porque en las Escrituras está que Él se va a mostrar a Israel cuando todas las naciones estén rodeando a Israel en contra de Él, en contra de Israel. Está en las profecías y dice que todo ojo lo va a ver. Y vamos a ir a Zacarías, donde habla sobre esto. Zacarías 12, en el capítulo 9 hasta el 14. Y dice así, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Israel, de Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, Rúa, espíritu de Rajén y compasión. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como el que llora sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Entonces, aquí hay dos cosas. Él se mostrará con sus manos y sus pies y vendrá a pelear con las naciones que vinieron en contra de Jerusalén. Debemos de tener mucho cuidado, estar en contra del pueblo del Eterno, porque aquí dice que Él defiende a Israel. Él puede corregir a Israel, pero nosotros no estamos autorizados para corregir a Israel, a Jerusalén. Mucho cuidado. Aquí está la profecía. Él defiende a su pueblo. Nadie puede corregir el hijo de otro. Esa anti-Torá y ante todo está quitando la autoridad a sus padres. Por eso cuando nosotros queremos corregir a un hijo que no sea de nosotros, tenemos que ir con sus padres, no con el niño. Así es, porque es hijo de otro. Así es Israel. Nadie puede corregir a Israel ni a Jerusalén, sino el Eterno mismo. Amén. Amados, el Eterno les bendiga. Nos ha llegado el tiempo ya aquí en la radio. Usted gusta, puede, yo me voy a quedar unos 10 minutos. 703-490-0920
para que usted nos pueda hacer una pregunta o algo, una inquietud que usted tenga, llámenos. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y le dé vida y le dé paz. Shalom Ubrajá, Yahweh Sabaoth. Amén. Amén.